Entonces, os voy a decir lo que vamos a hacer hoy, los objetivos, y también os voy a explicar de cierto modo lo que no es. Lo que no es un curso de Machine Learning. Yo no soy experto, soy como vosotros un informático, me he interesado un poco por el tema. Y a gente que no sepa de ML a lo mejor los sé engañar, a un data scientist me dirás tú aquí flaqueas mucho a lo mejor. Pero lo que queremos hacer es ver esta junción entre tengo una plataforma de datos y de interoperabilidad que es InterSystems Iris, a lo mejor conozco la capa de interoperabilidad de InterSystems Iris, todo este motor porque he utilizado Ensemble, y cómo junto los dos, cuál es la junción entre el data scientist que hace su trabajo, el que lo quiere operacionalizar y lo que puede hacer alrededor de Iris. Y esto lo vamos a organizar entonces alrededor de tres cosas. Veremos primero un poco cómo se trabaja en un Jupyter Notebook contra Iris, cómo me conecto para acceder a los datos que están en tablas y qué otras funcionalidades hemos hecho en este caso para poder ya tener datos preparados de las tablas para trabajar en Jupyter, o en el otro sería lo mismo, en el Zeppelin Notebook. Después veremos un poco cómo operacionalizar, cómo ponemos en producción un modelo que hemos exportado, tanto en PMML como después, si desde Iris yo quiero llamar a Python, cómo puedo ejecutar este código Python. Veremos estos dos ejemplos. Y finalmente, bueno, acabaremos con el Integrated ML, donde pongo 3 sentencias SQL y ya me lo hace todo. Y esto será un poco los ejercicios que vamos a ver en este curso. Entonces, todo esto de InterSystems como plataforma de datos analíticas se inscribe dentro del conjunto total de lo que hace InterSystems Iris. InterSystems Iris lo tenemos también en producción para muchos sistemas productivos operacionales donde sirve también de base de datos transaccionales. Tenemos en hospitales grandes de Cataluña, si solo hablamos de España, Roche también lo utiliza para todo su sistema de gestión de laboratorio, utiliza InterSystems Iris, tanto como plataforma de desarrollo, runtime de aplicaciones y motor de base de datos operacional. InterSystems Iris es este tipo de base de datos híbrida, Hybrid Transactional Analytical Processing, que permite hacer la base de datos operacional y la base de datos analítica. Nos centraremos en analítica hoy, pero uno de los beneficios es tengo mis datos transaccionales y no tengo que cambiar de motor, de entorno, de todo, para construir al lado de esto lo que será mi data lake. Puedo hacerlo directamente y tengo una gran parte de mis datos que viene de mi base de datos operacional Iris y otros datos que junto de otros orígenes para trabajar después a nivel analítico. Entonces veremos un poco estas tres patas, como a nivel de datos, que ya estoy integrando en Iris por la capa de interoperabilidad, que me permite hacer ETLs y normalización de estos datos, puedo después exponerlos para construir mi modelo y puedo usarla también para despliegue de mi modelo. Esto es lo que estamos haciendo y el Analytics Workflow será de cierto modo hacer esto todavía más, un flujo más simple y más fácil de manejar, pero esto vendrá en la segunda parte de este año y más adelante. Entonces os contaba del escenario ML. ¿Alguien ya lo conoce, este escenario ML? ¿Tú lo has visto, no? Es un caso de 100.000 citas en Brasil, está publicado en Kaggle, donde tenemos estos datos, es lo que os he presentado antes. Variables disponibles, la edad del paciente, el género, el día de la reserva ya citado. Ya en la tabla de lo que utilizaremos yo he calculado la diferencia entre estas dos fechas, es mucho más importante que la fecha realmente. No importa que el paciente sea un viernes o un lunes, os hago ¿cómo se llama? Un spoiler. Lo más importante es si he dado una fecha para dentro de 2 días o 180 días. Es mucho más fácil que el paciente olvide y no se presente. Y algunas condiciones médicas del paciente y el barrio de origen, que en un primer tiempo no utilizaremos en nuestra demo. Hay 2 notebooks Jupyter, uno que lo utiliza, pero el primero no lo utiliza porque nos crea 100 columnas y quiero que los peces no se hunden a la primera. Y tenemos una variable que queremos predecir, ¿va a venir o no va a venir? Entonces tenemos un 1 cuando no viene, porque el nombre de la columna es no show. Un 1 es que no ha venido a la cita. ¿Okay? Evidentemente será
lo que os encontráis muy frecuentemente en categorización, un conjunto de datos que no está balanceado. No tenemos 50% de los pacientes que no se presentan. Tenemos a lo mejor 90 y pico % de los pacientes que vienen a la cita y un 10% o menos que no vienen. Entonces esto presenta otras características de las cuales tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos un algoritmo. Si ya hiciera un algoritmo tonto y digo, pues voy a decir que todos vienen a la cita, tendría un 90% de acierto de cierto modo. Pero no tengo valor, porque sé que lo que quiero detectar es los que no se van a presentar a la cita. Entonces, el entorno que tenemos a nivel para trabajar, los que lo hayáis descargado o instalado, hemos hecho esto en contenedores Docker porque Iris soporta los contenedores Docker y es una manera muy fácil de desplegar un conjunto de cosas. Tenemos dentro del contenedor que se llama Iris for ML, tenemos nuestra base de datos, nuestro motor de base de datos InterSystems Iris, de interoperabilidad, todo esto, con una base de datos Python que utilizaremos en la segunda parte y una base de datos, un namespace, ML Academy para la primera parte del ejercicio. Nos podemos conectar con el portal directamente a un puerto 52773 que está publicado o con ODBC JDBC, que haremos esto con dbeaver para conectarnos al 51773. Después tenemos otro contenedor que se llama Jupyter4ML, donde hemos instalado Jupyter Notebook, que es la herramienta a la cual nos conectamos con un Chrome, un explorador al puerto 888 y también tenemos instalado algunas librerías de Python. También aquí en como desde Iris llamaremos a Python, la librería de Python, no necesariamente todas las mismas, están instaladas aquí también para poder usar el Python Gateway, el ML Toolkit que comentaba antes. Y entre los dos, pues desde aquí, si ejecuto una conexión JDBC, realmente estoy pidiendo a la conexión JDBC que se conecte desde aquí a Iris for ML en el puerto 51773. Es como los dos contenedores se ven. Entonces, la primera parte, vamos a estar aquí desarrollando un algoritmo, o ya está desarrollado, ya lo veréis y lo podréis ejecutar y ver lo que os da. Y después yo genero un PMML en un directorio compartido para que desde aquí yo pueda decir, oye, cárgame este PMML y veremos cómo la carga es fácil y se puede automatizar porque es por un componente de negocio de la parte de interoperabilidad. Y después, pues, utilizamos REST, un cliente REST, Postman o algo así, otro si preferéis, para conectarnos y hacer una llamada con estos datos de paciente y recibir una predicción. Entonces, en los ejercicios 1, 2, 3, lo primero es arrancar los contenedores. Todos los que tenéis un PC que ya os ha sido dado, tenéis probablemente, si tenéis un terminal abierto con muchas cosas impresas, es que ya está bien. Si es un terminal con un error, es que es un PC que le dejáis de lado, no ha arrancado bien. Entonces, lo que podéis abrir es un Jupyter Notebook para conectarnos y abrir el portal. Yo lo voy a hacer enseguida, por lo cual podréis ver, seguir o en el cuaderno o lo que voy a hacer. Y después seguiremos, ejecutamos paso a paso el notebook de Jupyter, veremos cómo esto se hace. Y finalmente, creo que será el ejercicio 3, exportaremos el PMML, también veremos cómo lo hace. Y en estos notebooks, si bien habíamos este notebook que es el que vamos a usar en estos ejercicios, os he puesto otro notebook más y otras cosas más. Porque a mí me gusta trabajar con un Pandas dataset, que está bien para conjuntos de datos pequeños, pero cuando vamos a conjuntos de datos más grandes y la tabla tiene más filas y más columnas, nos obliga un poco a trabajar con algo que no lo cargue todo en memoria y entonces tendremos que trabajar con Spark y Spark ML, etcétera, que yo conozco un poco menos. Entonces, he preferido trabajar con Pandas y hago una conexión JDBC desde Jupyter hacia Iris para sacar los datos. Con Spark utilizaríamos nuestro adaptador nativo de Spark, podría tener varios worker jobs, varios nodos de Spark que se conectan de manera optimizada al nodo de Iris y puede tener los datos de Iris separado vía sharding en varios nodos, una tabla repartida en varios nodos y esto funcionaría con el Spark Connector. Entonces esto se ha puesto al final del primer cuaderno una conexión Spark y después el otro notebook pues compara 3 algoritmos. Aquí vamos a usar un algoritmo muy simple que es un Logistic Regression, que no nos da de hecho resultados fantásticos. Lo pondremos en producción como si de nada, pero
su valor predictivo no es muy alta. Yo no lo pondría en realidad en producción este algoritmo y iría a buscar más datos, más información para tener un mejor valor de predicción o cambiaría el algoritmo. Y veréis que si abrís el otro notebook, que con XGBoost tenemos un valor, una curva que se aleja mucho más del valor de estoy devolviendo resultados aleatorios. Pues ya está, ya tenemos que empezar a trabajar. Me pongo las gafas. Intento buscar mi cursor, ya empezamos mal. Aquí, ok. Entonces, duplicate. Sí. Es decir, debéis tener una pantalla que os dice algo así, donde habéis hecho el Docker Compose Up y algo que os muestra Iris for ML, Jupyter for Iris, diferentes. Los dos contenedores se han arrancado. El Docker Compose nos permite, en una definición, tener varios contenedores Docker que se arrancan, definir los puertos, los directorios compartidos, etc. Si alguien necesita ayuda aquí, que pide a Salva. Teniendo esto, ahora voy a abrir Chrome, será todo lo que tengo. Y vamos a tener, a ver. Entonces, imaginamos. En mi caso es mi máquina local, vosotros también, aparte de los a quien le he dado una URL que se tienen que conectar a otro sitio. Entonces tenemos dos puertos que nos interesan. Uno, el 888. Esto nos conectamos al Jupyter Notebook. Os pide un login. El login es IRIS en mayúscula. I-R-I-S en mayúscula, el login del Jupyter Notebook. Es obligatorio para Jupyter conectarse con un token o un password. No se puede configurar de otra manera. Una vez que lo habéis hecho, tenéis una pantalla aquí. Volveremos y vamos a abrir otra pestaña al mismo tiempo para ver que tenemos todos al mismo tiempo. 127.0.0.1 o localhost. Y es, pues el puerto del servidor web en el cual creo que Iris está escuchando, que es el 52773, si no me equivoco. Y una URL que es /csp/sys en minúsculas /util_home con la U mayúscula, la H mayúscula, .csp. Y aquí Iris tiene la posibilidad de definir usuarios, roles, de sincronizar estos usuarios contra un servidor LDAP, etc. Pero nos vamos a conectar como no deberíamos, como super user y con una password sys en minúsculas y podremos hacer todo lo que queremos. Pero super user, el usuario aquí y la password en minúsculas es YS. Lo tenéis en el notebook. Y nos presenta, esto es el portal de gestión de Iris. Entonces, la primera cosa que podemos hacer es o desde el portal de gestión, que hay una función, o desde dbeaver si lo tenéis, si tenéis dbeaver arrancado, nos podemos conectar también y decir, yo quiero aquí conectarme a una base de datos, creo que sería definir database, new database connection, tengo un driver Iris, hago next, digo me conecto a localhost, al puerto 51773, o los que se conectan a una máquina tienen que poner aquí la IP o el nombre de la máquina que les he dado, con la URL. ML Academy es la base de datos o namespace en el cual nos conectamos, ML Academy. El username sigue siendo super user, case insensitive, pero así minúsculas, case sensitive. Si hago esto, me debe crear una conexión. No sé cuál he creado ahora. Esta creo. Sí. Es posible si alguien no consiga hacer la conexión. Cuando he publicado la primera vez y está escrito mal también en los cuadernos que tenéis, he puesto URL jdbc://iris. Y la doble barra delante de iris estaba mal. Alguien me ha contactado y al final me ha dado la solución él mismo.
Yo lo tenía debajo de los ojos, no lo veía. Entonces, una vez que estamos aquí, pues podemos hacer y ver la tabla que tenemos de SQL User Appointments, las citas. Voy a hacer SQL Editor, New SQL Editor, conectado a esto, y Select para ver los datos, top 10 asterisco from SQL User, esa tabla de Appointments. Entonces, esto es la tabla base. Okay, como veis, esta tabla base tiene valores como género, por ejemplo, que son MF, y no son valores, son valores de categorías, pero para poder trabajarlo en muchos algoritmos y en el algoritmo de Logistic Regression, pues queremos tenerla codificado en modo one hot. Entonces, tener gender F con un 1 si es una mujer y gender M como otra columna con un 1 si es un hombre y un 0 en todos los casos. Eso sería lo que se llama el one hot encoding. Entonces, lo que hemos hecho en InterSystems Iris a este nivel es crear un procedimiento almacenado, un stored procedure, en el cual, definiendo con la definición de un cubo de DeepSea, puedo decir, pues me interesa esta columna gender, voy a definir una dimensión donde quiero hacer un cálculo ya del delay entre las dos columnas, me interesa la columna age, pero quiero agruparlo por buckets, por ejemplo, por agrupaciones niño, hombre joven, señor y jubilado, por ejemplo, pues, y no me interesa la columna neighborhood, etc. Entonces, esta definición ha dado lugar a una stored procedure que puedo llamar, y aquí necesito mi documentación o robar a alguien el texto, y llamando esta stored procedure, pues me devuelve ya las columnas preparadas, listas para usarlos para Machine Learning. Y creo que es antes published ABT ML simple appointments get features, muy simple. Esto es una, la otra es entonces select las primeras filas solo from published ABT sin S, ABT punto ML simple appointments get features, y vemos que es una stored procedure, ¿no? Que tiene dos query. Pero realmente, a partir de la definición del cubo, él lo ha generado para mí. Entonces, aquí vemos la diferencia, es esto, que tenemos las columnas que tenían a lo mejor, bueno, de edad se mantiene. Aquí he calculado un delay, que lo he hecho con la definición del cubo DeepSea, y gender le he dicho, pues, simplemente desplégamelo, one hot encoding automático de todas las columnas que sean de categoría. De la misma manera, y no lo vamos a utilizar ahora en este ejercicio directamente, está en el segundo notebook, si lo quisierais, alguien tiene tiempo de mirarlo más adelante. Tenemos uno que ya no es simple, donde he puesto, también he añadido la columna de neighborhood, el barrio de la persona, por lo cual pasamos de 11 columnas a 100 y pico. ¿Me lo estoy ejecutando o no? Sí, ya se ha ejecutado, tengo aquí. Veis claramente, tenemos para cada barrio tenemos una columna diferente y tienen ceros hasta que la persona sea de este barrio. Por lo cual esto os permite responder a la primera pregunta al final de la página 4, donde os digo qué columnas adicionales han sido codificadas en modo one hot, que sería decir, tenemos en modo one hot el neighborhood y teníamos el género, el gender. Okay. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar desde el Jupyter Notebook, por eso lo quería presentar primero a nivel SQL. Okay. Entonces, el ejercicio ya
2, volvemos aquí a este nivel y tenéis el home de Jupyter. ¿Todo el mundo lo tiene? Sí. Muy bien. Entonces el que nos interesa es este IRIS predicción de ausencia Logistic Regression, PMML. Lo puedo abrir y me lo abre en otra pestaña en Jupyter Notebook. ¿Alguien ya ha trabajado con Jupyter? Sí, 1, 2, 3, 4. Es para saber todas las cosas que no han trabajado. Entonces, si no habéis tocado Jupyter, es un entorno fantástico, Jupyter o Zeppelin, etcétera, porque estamos acostumbrados nosotros a escribir código, a lo mejor, documentar cuando toca o no, y después nadie puede releer. Y esto es como un cuaderno donde podemos ejecutar trozo a trozo lo que nos interesa, podemos volver atrás, volver a ejecutar cosas y podemos documentar en Markdown, que permite poner tags Markdown o tags HTML si queréis también, que os permite documentar lo que estáis haciendo a medida que vais haciendo. Y si ejecutáis algún trozo de código que genera gráfica, pues también tenéis la gráfica dentro del notebook. Aquí tengo lo que he ejecutado, los resultados que he obtenido cuando he grabado después el notebook, por lo cual vosotros lo veis ya ejecutado, pero lo vamos a reejecutar paso a paso desde el principio para intentar entender un poco lo que hace. Entonces, lo primero que hacemos para ejecutar una celda, o tenéis el triángulo o algunos no lo tenéis. Yo no sé cuál es la diferencia, yo tengo los triángulos siempre, pero cuando hemos instalado aquí no aparecen en estos PCs. Entonces, siempre os podéis poner sobre una celda y hacer cell run. Decir que nosotros aquí queremos trabajar con Python 3, pero además el Jupyter Notebook permite varios lenguajes diferentes. Hay gente que trabaja con Scala dentro de estos, con R, con varios lenguajes. El notebook es independiente realmente del lenguaje, se le carga aparte un kernel y puede ejecutar con este kernel. Entonces, para ejecutar la primera celda, donde tenemos que cargar librerías que parecen muchas, pero una vez que trabajáis con Machine Learning y que habéis hecho 3 tutoriales básicos, veréis que son siempre las mismas al final, pues hacemos un run de la primera celda y me debería mostrar los datos, o me da un error abajo. Aquí me pone, por ejemplo, que es la ejecución número 19 porque no lo he cerrado desde la última academia, veo, antes de ayer. Entonces vosotros tenéis que tener un 1 aquí y a lo mejor al final un warning, o si tenemos mucha mala suerte, un error. ¿No tenéis? ¿Por qué no tengo? A ver. Bueno, voy a hacer un reset de mi kernel para reempezar de cero. Eso es otra cosa que podemos decir, oye, yo quiero hacer un reset, pero si no, siempre estamos ejecutando de donde estábamos antes. A ver. Ahora, ha rearrancado y yo tengo las celdas vacías. Ahora puedo ejecutar la primera celda. Se pone un asterisco mientras está ejecutando la celda. He hecho todos los imports de la librería para tenerlas disponibles más adelante. Si me faltara una librería, ejecuto una celda número 30 y me falta una librería, puedo editar la celda, poner la carga de la librería y decir de ejecutar. Es tan simple como esto. Es realmente permite iterar muy fácilmente, que también es parte del lenguaje Python, de cierto modo. Entonces aquí estamos utilizando JDB para hacer una conexión JDBC, que estaría bien, pero no escala necesariamente si queremos utilizar Spark. Ya iríamos al final del notebook, hay un ejemplo que está hecho con Spark que es más escalable. Y definimos a qué nos cargamos y cargamos, en mi caso, las primeras 20.000 filas de Published ABT, la proyección Simple Appointments, la que tenía los 11 columnas. Y cerramos la conexión. Esto nos devuelve los datos, veremos, en un array que es un data frame de pandas, que es con el tipo de array con el cual trabajaremos hoy. Hay varias maneras de manejar los datos así tabulares en Python. Pandas Data Frame es uno de los modelos bastante populares. Entonces, data.head me muestra las primeras filas, qué columnas tengo y qué datos tengo. Así puedo analizar un poco. Y en la segunda etapa también vamos a ver data info.
Como os digo, esto no nos vamos a centrar especialmente en la parte de Machine Learning. Un Data Scientist lo primero que haría es intentar ver correlación entre esas columnas, cómo está su dataset en su conjunto y hacer un poco de investigación antes de decir voy a crear un Logistic Regression, sacaré un algoritmo a PMML y lo pondré en producción. No funciona así. Hay mucho más parte de investigación de ver si realmente estas columnas contienen muchos nulls, muchos valores de edad que son pacientes que tienen 200 años o menos 30 años, qué hacemos con esta columna, cómo reemplazamos los valores, etcétera, qué columnas adicionales añadimos. Todo esto es un trabajo previo que se tiene que hacer. Justamente se puede hacer en la capa de integración de Iris o a nivel de pandas por el propio Data Scientist. Entonces he hecho el Data Info, donde vemos que tengo 20.000 filas. Después extraigo los nombres de columnas para utilizarlos más adelante en una gráfica o en una opción. Y lo primero que tenemos que hacer si realmente queremos entrenar un algoritmo es decir, oye, yo quiero separar mis datos entre datos que voy a utilizar para entrenar y para investigar y me reemplazo de medios, de medianas, de cómo voy a reemplazar los valores null, y hay otra parte que él me tiene que guardar aparte, que son los datos de test. Y él se encarga con esto también. Le fijo un random state porque de esta manera, entre yo lo hago, vosotros lo hacéis, tenéis las mismas filas que yo excluidas en un grupo o en el otro, por lo cual es repetible, pero él coge las filas de una cierta manera aleatoria. No me va a coger las 80% que a lo mejor son de 2014 a 2016 en un grupo y de 2016 a 2020 en el otro, porque ya tendremos un problema. Y ya directamente, celda 7, decimos, vamos a probar con Logistic Regression, con Cross Validation además, queremos arrancar sobre tantos procesos que tienes, un máximo de iteraciones de 200, queremos cuando él va a entrenar lo que utilice un valor específico para ver cuál es la función que le va a permitir optimizar el algoritmo, y ya me dice, tengo esto yo. Entonces vamos a ver cómo sobre los datos de test, no los datos que hemos utilizado para entrenar, pero los datos de evaluación del algoritmo, lo que nos daría de resultados predecidos. Mostramos la métrica de scoring, corregimos el umbral en el cual utilizaríamos para hacer el scoring, y después vemos qué accuracy tenemos y podemos ver, pintar una tabla que nos da realmente el AUC, que sería aquí. Entonces, esta gráfica, realmente lo que son los puntillos aquí, en negros, es que nuestro algoritmo sería completamente, no tendría ningún valor predictivo, porque si era el caso random, mi línea azul estaría aquí. Lo idóneo es tener una línea azul que vendría aquí, muy arriba, y sea por aquí. Entonces tiene un alto valor predictivo. Entonces aquí, como veis, es un valor un poco límite. De hecho, el valor que nos daba aquí es un 76 sobre estas 20.000 filas. Pero sin embargo, tenemos un algoritmo y vamos a ver cómo esto lo pondríamos en producción. Entonces, esto serían los ejercicios siguientes, donde vamos a exportar a PMML y ponerlo en marcha. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Todo el mundo le funciona? ¿Sí? ¿No? Bueno, sí. Esto, entonces, tú, no. Tú tienes ¿cómo voy a volver a PowerPoint? Te voy a explicar. Es lo que intenté decir al principio, sí. Es muy importante entender dónde se ejecuta todo esto. ¿Qué estamos hablando? A ver, PowerPoint. ¿Esta? Sí. Entonces, en tu máquina tú has instalado dos contenedores. Ojalá. No lo veo. Aquí. Okay. Tienes en tu propia máquina dos contenedores. Una que contiene los datos y la capacidad de ejecutar en runtime el PMML, y es lo que te conectas con el portal. La Select realmente te has conectado con de Beaver por este puerto
aquí para leer los datos aquí. Mientras el Python Notebook, estamos aquí conectados con un browser al puerto 88 que se conecta a el Jupyter Notebook que está instalado en este contenedor. Entonces he creado un contenedor, he instalado Jupyter Notebook dentro y lo he configurado para poder conectarme con el password Iris. Y desde este Jupyter Notebook hemos hecho la conexión al Iris. Si tú te fijas cuando hemos definido la JDBA Connection, hemos puesto una URL que dice Iris for ML. Porque cuando hemos creado con Docker Compose estos dos contenedores, él automáticamente les ha dado dos nombres y desde aquí dentro tú ves este contenedor y sus puertos por el nombre iris4ml.elpuerto 51773. Esto es el hecho de Docker Compose, te permite decir, de estos contenedores quiero exponer estos puertos, y te crea una red interna entre los dos contenedores para que se vean. Todo esto es lo que hace el Docker Compose con lo que le decimos del dockercompose.yaml. Hay un YAML file que hemos usado para instalar. Entonces, el despliegue de algoritmos, lo que vamos a tener como beneficios es que tendremos un algoritmo que podemos ejecutar desde la capa de interoperabilidad de Iris. Esta capa integra temas de extracción, ETL, transformación de datos, normalización de datos. Podremos exponer el algoritmo, es lo que vamos a hacer como servicio REST o como servicio SOAP, o que reaccione cuando hay una fila en base de datos de un evento sobre el cual queremos reaccionar, también lo podemos hacer desde Iris, es decir, si hay una nueva fila, quiero leer esta fila y ejecutar algo, que puede ser el algoritmo PMML también. Delante de todo lo que hacemos en InterSystems Iris, podemos utilizar el InterSystems API Manager, que nos permite tener un API Management, las funcionalidades genéricas de un API Management. Podemos reaccionar a eventos, como decía. Y también veremos que tenemos la trazabilidad de todas las llamadas. Todas las llamadas REST, todo lo que ejecuto dentro de la capa de interoperabilidad de Iris, guardo una traza, la mantengo en operaciones el tiempo que quiero y después lo purgo, pero puedo tener 20, 30 días de traza de todo lo que se ha llamado, todo lo que se ha ejecutado a un nivel de mensajería y de ejecución. Y esto lo utilizan mucho en nuestros clientes. Yo tengo muchos hospitales en Cataluña que dicen, no, que al cabo de 2 semanas nos dicen que no han recibido el alta de tal paciente o tal información que tenemos que enviar en el CMBD, y yo puedo ir en la traza y decirle, te lo he enviado a tal fecha, a tal hora, y además tú me has respondido en HTTP 200, ok, y aquí está. Y como son diferentes personas que hablan, ayuda mucho, y los otros van a verificar en sus sistemas y dicen, pues va a ser que sí. Y tenemos la posibilidad de integrar, y tenemos un motor de workflow dentro de la capa de interoperabilidad, porque cogemos el caso del no-show. Entonces tenemos una fila de un paciente que pide una cita para dentro de 180 días, pues llega 3 días antes de su cita y podemos decir, oye, tiene una alta probabilidad de ser un no-show, pues podemos al mismo tiempo decir, pero lo ponemos en un workflow humano, hay alguien que lo va a coger y lo va a llamar personalmente, no solo enviar un SMS, sino decir, oye, ¿vas a venir o no? Porque si no, cogemos tu plaza y la damos a otra persona. Esto es muy útil porque también es una parte importante. Para volver un poco a la pregunta de alguien, ¿quién pide esto? Es importante que que venga de un actor funcional realmente la petición de tener algoritmos, porque detrás se tiene que tomar una decisión y una acción que esta sí será humana. Tenía que haber los medios humanos para tomar la decisión y decir, vamos a llamar a los pacientes. Está muy bien de saber que no va a venir, pero si no hay nadie para actuar y cambiar el comportamiento del paciente, pues poco podemos hacer. Entonces el despliegue, vamos a exportar el PMML y después vemos en un ejercicio siguiente cómo llamar desde Python. Unos beneficios aquí es que, claro, en el PMML que hemos desplegado y lo que hemos hecho en Python, estamos usando los mismos datos desde la misma fuente de datos. No es un CSV que hemos exportado, que alguien ha modificado las columnas, etcétera, sino son los datos transaccionales que se han puesto en el Data Lake, y podemos decir, yo inserto estos datos en el Data Lake y quiero invocar el PMML,
con esta fila de datos y enseguida sabemos que no hay una discrepancia entre lo que hemos trabajado en el laboratorio y lo que tenemos en operación, porque el grave problema es, trabajo en laboratorio, alguien amasea los datos, dices, esto es el algoritmo, exporto al PMM, lo colgamos, lo ponemos en operaciones y el valor de MF en vez de ser 1 o 2 es M y F y el algoritmo no da lo que debería. O hay muchos nulls que llegan en operaciones que en el Python Notebook la persona ya había transformado los nulls a ser masculino, por ejemplo. Y entonces no estamos trabajando al final con los mismos datos. Es muy importante que sepamos mantener la coherencia de los datos que hemos utilizado para entrenar y para utilizar en tiempo operacional. Si no, tendremos cosas que no funcionan. Otra cosa que podemos hacer dentro de la capa de interoperabilidad, y esto es una parte del ML Toolkit, es robotización. Es que cuando el umbral de resultado de mi algoritmo baja, porque ya no está bien entrenado para los datos que han cambiado, pues automáticamente reentrenarlo y ponerlo en producción. Entonces, ¿en qué orden iban los ejercicios? Claro, el ejercicio 3 vamos a exportar a PMML y después de exportarlo ya está precargado en vuestro Iris, por lo cual después lo ejecutaremos y posteriormente importaremos el nuevo algoritmo. Aparte si que alguien lo quiere importar antes, pero en general ya tenéis un algoritmo que ya está cargado. Entonces, vamos por allí, ya no estoy publicando. Ok, perfecto. Voy a Jupyter y puedo decir, aquí nos habíamos quedado con esta curva, podemos ejecutar la celda siguiente, que nos extrae el nombre de features para que el PML contenga el nombre de las columnas. Creamos un pipeline, porque PML tiene todo un pipeline, hay un warning pero no es grave, y tengo que exportar a un directorio que este directorio es dentro del contenedor Docker donde tengo Jupyter Notebook. Hay un directorio que es, desde fuera se ve como shared, y lo ve los dos contenedores lo ven, y el host, que es vuestro host Windows o vuestro host a lo mejor Linux, los que están que ve también este directorio. Entonces aquí tenemos que exportar a un directorio específico, porque desde el otro sitio estaremos leyendo este directorio. Entonces root ml academy pmml y podéis llamarlo, darle un otro nombre, mi algoritmo Madrid o algo así, porque si no, yo creo que estos PCs han venido de Barcelona y no ya existe el nombre mi algoritmo. Entonces mi algoritmo Madrid. Entonces me lo ha creado. De hecho, si aquí vais a la raíz lo debéis ver. El Jupyter Notebook, tenemos nuestro notebook abierto y aquí tenemos el lector de directorio de Jupyter y podemos ir a PMML y ver que tenéis vuestro algoritmo. Está dentro de la carpeta PMML. A ver. ¿Por qué? Aquí. No sé, la segunda funciona. Lo he tenido que ejecutar 2 veces, pero la segunda vez me da mi algoritmo Madrid PMML. ¿Lo tenéis todos? No. Salvo. Puede ser cualquier problema de Docker. Teniendo esto, voy a volver ahora a lo que es en Iris mi capa de interoperabilidad. Entonces voy al portal, voy a interoperabilidad y escojo el namespace ML Academy, donde estaba antes, y voy a interoperabilidad, configure, production, y go. Interoperability, configure, production, y go.
Tengo un componente que está en rojo, pero ya sé por qué. No es especialmente grave. Y tengo aquí lo que es el Model Executor Service. Esto es mi servicio REST que podré invocar para decirle, oye, ejecútame un modelo con una fila. Y este Model Executor Service le diré, ejecútame el BO que es modelo ejecutor. Si miráis el BO aquí, modelo ejecutor, ya tiene definido qué PMML está utilizando y qué tabla o qué Abstract Base Table, qué proyección con los campos One Hot Encoded queremos utilizar. Es la misma sobre la cual hemos utilizado para entrenar el algoritmo. Estamos sobre los mismos datos. Ahora, tenemos que abrir un cliente REST. Y debéis tener, a lo mínimo estos que tienen todo instalado, algo que se llama Postman, que está cargado. Porque llamaremos desde Postman con servicio REST al modelo ejecutor service. Si alguien prefiere usar el Advanced REST Client que está en Firefox o cualquier otro cliente REST, SoapUI también tiene la posibilidad de llamar un cliente REST, lo puedo usar. Si tenéis el Postman y que no tenéis un PC que ya está preinstalado, lo que podéis cargar en Postman es hacer un import para importar una colección que es dentro del directorio de instalación que se llama ML Academy. Y esta colección tiene dos peticiones, dos requests, dentro de la academia. ¿Dónde lo tenía esto? Sí. ¿Dónde la tengo yo? Yo no sé dónde tengo instalado esto. cdev. Aquí, en el shared, tenéis esto, el ML Postman Collection. Entonces, si alguien no lo tiene y lo quiere cargar, lo podéis cargar dentro de Postman y tendréis estas queries. Si lo tenéis que hacer a mano en SoapUI, pues veréis, lo que tenéis que definir es una URL, la IP del servidor al cual nos conectamos. Aquí es mi propia máquina, los dos contenedores Docker. Tenemos el servidor web que está dentro del contenedor Iris for ML, que está aquí. Y CSP, ML Academy, REST, Predict, Calculate Prediction. Esto es la URL que hemos definido donde hay un servicio REST que escucha. Las cabeceras que le tenemos que pasar, relativamente simple. Simplemente decimos que tenemos un content type. No lo consigo enseñar más grande. Pero es un content type application JSON. Es una cosa clásica si llamamos a un servicio REST. También que hacemos un post, no es un get, es un post. Y el body es la parte que nos puede interesar. Okay. Tenemos dos llamadas porque vamos a hacer dos ejemplos. El primero, decimos al servicio REST, yo quiero ejecutar este operation name, model executor, era el nombre del BO que tenemos a la derecha que hemos visto, este componente en la columna de la derecha dentro del portal de gestión de nuestra producción en ensemble. Y en vez de decirle, quiero hacer una predicción con todos estos datos, le digo, oye, yo tengo esta fila de datos en el Data Lake, que es la fila de datos con el ID 1 de la Abstract Base Table o de la SQL User, pues ejecútamelo sobre esta fila y no tengo que redefinir todos esos campos. Entonces esto es una posibilidad. Y si le hago esto, este send, y que tengo mucha suerte, me devuelve una predicción. Ha ejecutado el PMML y el PMML hace una predicción que dice probabilidad que el campo no show sea false del 87%, es decir, es probabilidad que el paciente se presente a la cita muy alta y probabilidad de true un 12%. Si hay un Santo Tomás aquí que no me cree, puede ir y decir, oye, es lo mismo que me pasa en el cuaderno. Entonces, si vengo aquí y hago una prueba de validación y hago del predict de la fila 0 que tengo en mi Panda Data Frame y que hago una predicción, ¿qué valor me da? 0873223, ¿no? 0873223.
o casi, no sé. Ya no veo. Entonces, estoy haciendo con la misma fila. Lo que podemos ver también es el ejemplo siguiente, donde sí que voy a pasar todos los datos. Digo, tengo mi algoritmo, el model executor, el BO, y quiero que se ejecute y al ejecutar este algoritmo quiero que utilice todos estos valores. La edad, el algoritmo, el delay, diabetes. Aquí ya he tenido que yo hacer el trabajo de one-hot encoding. Así, aquí solo hay dos valores, pero si yo he puesto todos esos neighborhoods y que tenéis que especificar 110 campos para hacer estas llamadas de esta manera. Por lo cual veremos claramente lo que ganamos por otro lado, no tener que redefinir todos esos campos, neighborhoods y el nombre de cada barrio que tenemos. Y hay casos donde son miles de columnas. Y aquí puedo hacer la llamada. Entonces en este caso tiene un 65% de presentarse si tiene un delay de 35 días. Si le doy una cita a 135 días, lo que me dice el algoritmo, entrenado sobre datos, es decir, estadísticamente, los datos que hay en esta tabla me dicen que a 135 días tiene muy poca probabilidad de presentarse la persona. Y si no le envío ningún SMS, no varía mucho, pero hay casos donde varía bastante. Okay. ¿Todos aquí habéis podido hacer la llamada? ¿Sí? ¿No? Qué falla. ¿El send? Me está dando error. Undefined. Ah, bueno. No lo he visto. No te lo voy a saber resumir. Pero esto es el tuyo, ¿no? Sí, porque este es el de que alguien hizo. Yo digo, el original es este que crean. Puede que haya algo que alguien haya exportado un algoritmo. Se han plegado las máquinas tal como estaban. Bueno, ahora lo he repuesto, pero si vuelvo, hasta que no vuelvas a hacer la llamada no sabes si va bien, ¿sabes? Ahora lo haces y sigue. Claro, es que no. Sí. Pues no sé, lo siento, pero porque no podré investigar aquí. ¿A los demás les funciona? ¿Sí? ¿Sí? Ahora tienes que reteclar, ¿no? Sí, pues el primero, a ver, arriba, es localhost. ¿Tú te conectas al localhost o a otro sitio? Al localhost. Ok, lo tienes, el contenedor, pues. Entonces, esperemos que te funcione después. Salva. ¿Qué errores tienes? ¿Tienes errores raros? No, pero son de que cambia mejor el nombre del fichero o el sitio. Por defecto, donde está apuntado tu algoritmo no es donde tienen que apuntar. Entonces, o poner MBN o poner ese. Ah, porque lo han exportado antes, ¿o qué? ¿Eh? ¿Ya lo han importado o no? Sí. Sí, Pero no hacía falta porque ya lo tenían, podían ejecutar con el antiguo. Bueno, de hecho, a mí lo ha importado automáticamente y aquí me falla, pero...
¿Perdón? Otro teclado es el, ¿no? Sí, normalmente sí. Si tienes un post, pero en el header has dicho algo. Sí, lo he copiado. Bueno, aquí a ver el resultado abajo. Si tienes un 200, tienes que sí, exacto, subirlo. Y tienes esto. Perfecto. Y después tendrías el otro donde tienes que hacer lo mismo, pero teclear mucho más. Porque es el caso. No sé dónde está este después, ¿sabes? Claro, tienes que, es el mismo sitio, el mismo application JSON, pero tienes que teclear todo esto. Tú puedes crear una nueva, lo mejor es crear una nueva así, porque así guardas la una a la otra, las puedes grabar en una colección y reutilizar después, ¿sabes? ¿Perdón? Ya tienen todo precargado. Sí, en el REST, en Postman está precargado los REST, pero los que se han cargado, espera. Pero lo que hubieras tenido que hacer, en vez de teclear, es que venías aquí y tú hacías import, haces import, lo que explicaba, y tu directorio dices import, choose files, tú sabes dónde lo tienes instalado. Pues ahí en el director share, conferencia, mira, en el director, ok, esto, y aquí en el share, te lo he puesto esto. Y aquí te creo una colección, ¿dónde está? Y aquí la tienes. Te evitas de teclear. De nada. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien. Oye, voy un poco adelantado. ¿Dónde está el campo log este? Quiero ver este. Te tienes que ir con DBViewer, porque aquí lo ves y no lo ves bien porque es un blob. Y es el problema que la única herramienta donde lo muestra bien es DBViewer. Yo he intentado el Portal, he intentado SQLite o muchos otros y no... espero que... Claro, que haya mejor manera desde el terminal de enseñarlo, porque aquí te muestra el caché stream y patapum. Y está dentro del stream, puedes ir a abrir el stream, pero si lo haces desde el terminal también se te muestra mal. Deberían hacer mínimo una store procedure, algo que lo muestre y puf. Que voy a seguir. Si miramos la producción, os he dicho, hemos exportado de un lado. Al mismo tiempo, teníamos ese servicio que inicialmente el objetivo es que estuviese parado y lo arrancásemos a mano, pero lo tenéis arrancado ya y ya lo tenéis muchos de vosotros en rojo, yo supongo. Porque está configurado para coger cualquier PMML que esté en el directorio PMML, en Shared PMML, que es como este contenedor de Iris, ve el directorio que tenemos compartido entre los dos contenedores, coge cualquier fichero PMML y con el nombre del fichero intenta crear un modelo que podamos usar desde aquí. Pero si en el caso del tiempo entre que estos peces se han usado en Barcelona, que yo había dado un algoritmo, alguien ha vuelto a poner un fichero con el mismo nombre de uno ya cargado, cuando genera el nombre de clase de Iris dice hay un error. Entonces por eso lo podéis tener en rojo. Lo que podéis hacer es seleccionar un componente e ir a ver su log. Esto nos permite ver la traza de todo lo que ha hecho últimamente este componente, ya filtrado por este componente, y pero ver que bueno, está saltándose el fichero sobre el cual ha tenido un error, y debéis tener algunos en azul que os dice que está cargando el mi algoritmo Madrid.pmml y lo ha cargado y ha creado una clase que podré ver desde aquí. Entonces, hacer clic sobre servicio, PMM File Loader, el log, y puedes ver aquí si se ha cargado bien mi algoritmo Madrid, a lo menos la primera vez. Pero cuando lo he generado más de una vez, ya sé por qué me desaparecía del directorio. Porque lo escribía desde el Jupyter Notebook, después hablaba, iba a verificar en el PMML y había desaparecido porque él lo ha leído, lo había leído del directorio compartido y me lo borraba. Es
tenemos la capacidad en los componentes de InterSystems Iris de reaccionar a eventos. Está el nuevo fichero en este directorio, pues voy a validar con el call interval de cada 5 segundos si hay un nuevo fichero, lo leo y lo muevo a otro sitio, lo leo y lo borro. Y es lo que había pasado con el PML que generaba desde el Jupyter Notebook. Ahora entiendo. Muy bien, entonces tenemos mi algoritmo Madrid que está cargado. Lo que podéis ir a ver es en Model Executor, el BO, tener la posibilidad de decir, oye, yo lo quiero hacer con mi algoritmo Madrid, que es el que nosotros realmente hemos entrenado. Es tan simple como esto, de decir, yo quiero usar un nuevo algoritmo que hemos generado, darlo como disponible y desde aquí, desde el servicio REST, llamar a este para ejecutar este modelo. Podríamos tener varios executors y cada uno con un modelo diferente y llamarlo desde aquí. O podemos decir desde aquí queremos ejecutar y especificar el nombre del modelo y cada vez carga un modelo diferente. Y cargar los modelos, ponerlos en producción automáticamente. Todo esto se puede hacer fácilmente con la capa de interoperabilidad de Iris. Es algo donde podemos detrás programar lo que hacemos a nivel de procesos, de servicios y de operaciones. Podemos programar en el lenguaje ObjectScript, en Java y dentro de poco también en Python nos dejará programar aquí si queréis. O usar componentes que ya nosotros ofrecemos preconfigurados. Con esto quería acabar la parte de PMML, que es la primera opción para poner un modelo en producción. Ahora vamos a ver en el ejercicio siguiente cómo trabajar desde esta capa de interoperabilidad que vemos aquí, llamando a Python directamente. Entonces, para esto vamos a cambiar de entorno ligeramente. Aquí estamos en un namespace, que es como una base de datos que se llama ML Academy, y nos vamos a mover a lo que es otro namespace que tenéis, que se llama Python. A continuación, trabajamos dentro de este namespace Python, donde tenemos aquí otra producción. Y en esta producción tenemos solamente un business process y un business operation. Os hubiera podido mostrar un esquema muy complejo de ML robotizado y todo, pero para 1 hora y media de mostrar muchas cosas, yo creo que lo complicado es lo enemigo del simple y quiero mostrar conceptos muy básicos para que se pueda después hacer una idea mejor. Entonces, he creado un proceso. Desde este proceso invocaremos esto que nos permite ejecutar código Python y volver y se mantiene la funcionalidad en el proceso. Entonces, lo vamos a ejecutar y después veremos lo que ha hecho, si queréis. Primero vengo aquí, para ejecutarlo, todo está parado, entonces que hacer Start, aquí, aceptar. Tengo todos los componentes arrancados, que son procesos que van a leer de colas los mensajes que reciben. He olvidado enseñaros algo antes, lo tendré que enseñar sobre esta producción. Okay. Entonces, teniendo esto, en este proceso es importante que aquí en el Work Directory tengáis barra shared y una barra final, porque detrás de esto va a añadir un nombre de fichero aleatorio que nos va a generar, y si falta la barra, el código no lo añade. Entonces ahí habría un pequeñito error. Y desde esto yo quiero usar una funcionalidad de InterSystems Iris que nos sirve mucho en desarrollo de integraciones y de interoperabilidad, es poder probar algo sin tener que crear y llamarlo desde un REST, un SOAP UI, desde fuera. Yo quiero poder probar componentes uno por uno mientras los voy desarrollando o crear bancos de prueba, etc. Y aquí lo voy a probar manualmente. Voy a hacer test de este componente. Me pide... Los componentes realmente reciben mensajes, me pide qué tipo de mensaje le quieres enviar. Vamos a usar el mensaje más simple, que es un ends request, es un mensaje vacío. Es un mensaje, el cuerpo del mensaje está vacío porque todos los demás mensajes heredamos de este mensaje base. Y cuando tengo esto digo llamar al servicio de prueba para que envíe este ends request al componente. Si hago esto, se ejecuta, hay mucha ejecución detrás que iremos a ver después. Además, no sé si es síncrono. Y cuando estoy aquí, me dice lo ha enviado, es una sesión de InterSystems Iris interoperabilidad. Y puedo hacer clic sobre la parte azul, Visual Trace. Clic sobre Visual Trace y me muestra para todo lo que ha pasado, y esto lo teníamos antes también para los servicios REST, una traza de mensaje
donde el mensaje entra por un servicio, aquí el servicio REST que recibe el mensaje entra, nosotros queremos un mensaje de interoperabilidad con metadatos, es decir, la cabecera, y con un contenido, que es el body del mensaje. El body es lo que el desarrollador ha puesto, el metadatos siempre lo añade a Iris cuando se ha recibido el mensaje. Hora, fecha, timestamp exacta, a qué hora ha sido procesado, si es error, si es completado, a quién lo ha enviado, de qué tipo, etc. Todo esto está ahí y para cada mensaje. Y eso es lo que guardamos en base de datos disponible para que un administrador sistema, un operador pueda hacer búsquedas, pueda agregarlos para sacar estadísticas agregadas o incluso ir de manera agregada mirando el contenido del mensaje si necesitamos. Y forma parte de la traza que mostramos. Entonces vemos cada request, vamos a ir a buscar los detalles en el contents. Esto es un mensaje vacío, es el end request, os he dicho, no tenía contenido. A partir de esto, el proceso lo que está haciendo es sí que utiliza los mensajes para poner dentro un código, que es código Python, que mandamos al Python Gateway para ejecución. Import pandas, y el Python Gateway aquí me dirá, yo estoy haciendo una traza, que es el import pandas. Otra funcionalidad de las trazas es que eso es algo que podemos activar, desactivar en tiempo de ejecución. Es decir, yo codifico mis trazas cuando estoy programando, lo pongo en producción, saco las trazas, pero si un día hay un problema, alguien dice, oye, vamos a debugar esto en producción porque no tenemos la misma cosa en el entorno de test, nos conectamos a sistemas externos que no tenemos en sistema de test. Imaginaros, por ejemplo, si a esto se conecta a un PACS en un hospital, pues el PACS es el sistema de imagen médica y cuesta una pasta, no tienen uno solo para pruebas, es un entorno de prueba que no tienen. Entonces, en producción podemos debugar y ver lo que es activando o desactivando este tipo de trazas sin tener que rearrancar además la producción en modo debug. Entonces aquí import pandas, lo vemos, una respuesta que nos devuelve, un query request. Realmente le estamos pasando aquí a el entorno del Python Gateway, le decimos, como Python vas a necesitar los datos, pues hazlo con una select, saca todos los datos, pero sin tener que definir una conexión JDBC o DBC o lo que sea. Entonces es muy práctico en ese sentido pasarle de este modo a Python. Estos son los datos que van a necesitar para trabajar. Y después le pasamos más información donde le decimos, carga una librería, transforma los datos y hazme una matriz de correlación. Vamos a ver lo que es. Vais a entender, es muy divertido. No sería un algoritmo que necesariamente ponemos per se en producción, pero podría ser parte de algo que ponemos en producción donde decimos, cuando reentrenamos de manera robotizada un algoritmo, queremos también sacar información gráfica de cómo funciona o los detalles de lo que hemos sacado del algoritmo. Para XGBoost podrían ser cuáles son las características principales o en un caso así, bueno, una matriz de correlación. Entonces, el punto 14 he ejecutado todo esto y después tenemos más ejecución y si vais al punto 25 tenéis que apuntar ese nombre de fichero. Eso es el nombre de fichero que hemos generado con la matriz de correlación. Showcase 72. Cada uno tenéis un número diferente porque aquí usamos una función fenomenal, $random, que nos hace un randomize entre 0 y 99 en este caso. Y después la parte. Entonces yo puedo ir a mi raíz de PMML, en el Jupyter Notebook, a la raíz, perdón, subo un directorio y aquí voy a tener el showcase 73, he dicho, entonces, y lo puedo abrir. Ups, control menos, a lo mejor. Y esto es la matriz de correlación. Hemos utilizado la librería Seaborn y otras librerías de Python para generarlo, porque eso es una cosa que IntelliSystems Iris no hace de por sí, que es realmente, le decimos, para todas las características de entrada y el no-show, cuáles son las correlaciones entre los valores. Entonces podemos decir, cuáles son las características de nuestra dataset que son más importantes a la hora de determinar si el paciente va a venir o no. Pues el delay, el tiempo entre el momento que le hemos dado la cita y el tiempo que tiene la cita. Si tiene que esperar mucho tiempo, va a influir mucho. Después, muy importante también, y el barrio donde vive la persona. También
si ha recibido un SMS. Que lo creáis o no, en este conjunto de datos, los pacientes que reciben un SMS tienen menos probabilidad de presentarse a la cita. Probablemente porque los que sabemos que nos olvidaremos la cita decimos, sí, envíame un SMS. Recibimos los SMS 2 días antes, pero igualmente no vamos. Otras cosas, bueno, que son menos interesantes o agradables de saber, claro, con la edad tenemos más riesgo de hipertensión, a lo mejor nos movemos de barrio también con la edad, la gente de más edad o de menos edad, hay una relación, una correlación entre la edad y el neighborhood. Y bueno, y otras cosas, hipertensión y diabetes deben estar relacionados también mucho, ¿no? Hipertensión y diabetes tienen una correlación, etcétera, etcétera, o diabetes y hipertensión. ¿A todos les sale esta gráfica? ¿Sí? Pues esto nos permite desde Iris realmente reutilizar la potencia de librerías de Python, sean estas o sean código Python de un algoritmo que hemos entrenado y que queremos ejecutar. Volviendo atrás, entonces, como esto ya está, control plus. Esto era el segundo, el ejercicio número 5, creo. Solo nos queda uno y 6 minutos, perfecto. Si vuelvo atrás, entonces, en el caso de la predicción que hemos pedido en ML Academy, teníamos la producción aquí y podíamos seleccionar el Model Executor Service. Habéis visto lo que enviamos desde REST y recibíamos. También aquí hemos generado mensajes y puedo ir al visor de mensajes y ver la traza de un mensaje. Y tengo entonces aquí una petición que me ha llegado. Se sigue viendo pequeño, ¿no? Sí. Ups. Así. Un mensaje ha llegado y entonces puedo ver en el contenido del mensaje todos los valores que le he pasado y la respuesta que he devuelto. Esto para investigación a posteriori puede ser importante, de saber qué hemos respondido como predicción a nuestra aplicación en un momento dado con los datos que se ha pedido. Si se ha cambiado el algoritmo y si tienen datos diferentes, pues es interesante. El último ejercicio, mejor en dbeaver, pues es esto. Aquí lo más fácil es realmente utilizar los datos del Titanic, que sería otra tabla que tenéis cargado. Entonces, todos tenéis un editor SQL arrancado. Podéis hacer select, vamos a hacer los datos del Titanic, que esto ya es SQL puro y duro, select top 10 star from, y creo que Titanic.passenger, Aquí vamos a usar el motor de InterSystems. Se vuelve a conectar y tarda su tiempo, no sé por qué. Ok, ya está. Salud, me propone los tablos, detalles del Titanic. Es un conjunto de datos muy pequeño el de Titanic, creo que son 100 o 110 clientes, pasajeros del Titanic que han corrido algunos mejor suerte que otros, ¿no? Y entonces podemos hacer create, ¿cómo va esto? Create model, ¿salva? Me he olvidado ya. Create model y quiero predecir si se salvan o no los del Titanic. Exacto. Create model, my survival. ¿De qué columna queremos predecir? Create model, my survival, predicting, el nombre de la columna. Predicting, la columna se llamaba aquí dentro del conjunto survived, es un 0 o un 1, no hay opciones intermedias. Survived es una clasificación también. From Titanic
passenger. Entonces, esto simplemente es la creación del modelo, selecciono y lo ejecuto uno por uno, así, tic, con la flecha, executing. Esto es fácil. Después, train, tarda un poco más, train model, my survival. ¿Vale? From, y queremos seleccionarlo para entrenarlo sobre los datos de toda la tabla. Él va a separar en train y test los datos. Entonces, train model. Aquí sí que tenemos 2 minutos de ejecución. Va a probar varios tipos de modelos. Esto, claro, si lo hacemos desde el portal, como hay un timeout del portal, porque es web, no es un buen sitio para hacer el train. Y después podremos, ya está, podemos hacer una select que nos devuelve la predicción. Select, por ejemplo, ponemos select name del passenger. La predicción, predict de my survival. Del modelo my survival. As sobrevive predicción, por ejemplo, y el survived real, porque tenemos unos datos que ya están con el tag from Titanic passengers. Aquí voy, cuál es mi predicción, y la puedo comparar con la columna de cuál es el valor que sería. Y después podemos ver el log de lo que ha sido el entrenamiento de este algoritmo. Y vamos a hacer esto consecutivamente detrás. Y quería hacer un top 10. He pedido todas esas filas, por eso tarda tanto. Ya Ups. Esa es la razón por la cual no queréis dejar el data scientist cerca de los datos transaccionales. Os tumba la base de datos así, con un pequeñito error. Lo siento. Hay un botón cancel, vamos a ver si funciona. Sí, he hecho el botón cancel y me ha devuelto las primeras filas que me interesaban. Entonces vemos la predicción y el valor predictivo. Podríamos hacer, yo lo he hecho cuando estaba probando, select name predict survival as survived, where la predicción era diferente del otro. Entonces podía ver donde la predicción no coincidía con lo que eran los datos del entrenamiento. Entonces lo que nos interesa realmente, y es por eso que hemos usado dbeaver es para ver esta columna, select star from porcentaje ml.training run. Es el log de nuestro training. Esto es la parte realmente casi más interesante, pero vemos lo que ha hecho el provider por detrás para obtener estos resultados. Entonces, esta vez espero que ejecute solo esto.
Debo hacer algo mal, porque se desconecta, se vuelve a reconectar casi siempre. Yo creo que aquí. Ok. La última fila, la número 7, es la que acabamos de hacer ahora. Entonces podemos validarlo por la hora y por el MySurvivor, es el nombre del algoritmo que hemos pedido. Y la select que he usado para entrenar es todas las filas de Titanic Passenger. Entonces aquí a la derecha tenemos los detalles de la función, las features. Al final, una vez que él había creado las columnas adicionales, tenía 2000 columnas que ha reducido a 200 columnas que le interesan para entrenar el algoritmo. Él coge todo y lo explota primero y después dice qué es lo más relevante, entrenar el algoritmo y nos devuelve un modelo que es de estilo no me acuerdo, Random Forest. Con esto yo he acabado la academia. Hemos cubierto todo lo que queríamos cubrir aquí. Os doy las gracias por haber atendido. Si hay preguntas, dudas. ¿Ha cumplido vuestras expectativas? ¿Perdón? No. De algo. Sí, he intentado mantenerlo a un nivel que no nos pongamos en... Muy bien, pues muchas gracias. Alba. Bueno, pues aquí se acaba la conferencia A. Esperamos que os haya gustado. Toda esta información, lo repito, está en GitHub, es open source, lo pondremos seguramente también en el Open Exchange como ejemplo para poder construir a partir de ahí. Si tenéis cualquier duda en cualquier momento cuando lo queráis repetir vosotros en casa, pues ya sabéis dónde estamos. Venga, muchas gracias.